Vivimos en una época extraña, nunca estuvimos tan conectados y nunca fue tan difícil sentirnos cerca de algo o de alguien, o incluso de nosotros mismos. Hablamos todo el día, opinamos todo el día, respondemos mensajes todo el día, pero algo no cuaja. Hay una sensación persistente de distancia, como si estuviéramos presentes, pero no realmente allí. Y no es solamente una cuestión individual, no es solo ansiedad, ni falta de voluntad, ni fragilidad emocional, es estructural. En este video quiero recorrer 3 momentos y 3 formas de mirar este tipo de problema. Primero, como nuestra estructura social y tecnológica nos fue separando lentamente de nuestro entorno y de nosotros mismos, usando la mirada casi quirúrgica de Isaac Asimov. Después, ¿qué pasa cuando aceptamos que incluso entendiendo todo esto, la vida sigue siendo absurda, desde la mirada de Albert Camus? Y finalmente, como David Foster Wallace intenta algo todavía mucho más difícil, vivir con lucidez, sin anestesia, pero con empatía. Bueno, hola a todos, mi nombre es Keamor y este canal se llama Pensamientos Nómadas. Hoy hablaremos con respecto a esta gran duda existencial que sucede a comienzos de año. Cuestionaremos un poco cómo vemos la tecnología y cómo la tecnología nos ha afectado en cierta forma en la época actual y cómo afrontar esta gran crisis existencial que vemos hoy en día. Así que sin nada más que hablar, comencemos. En 1983, cuando el futuro todavía parecía algo que podía pensarse con cierto orden, Isaac Asimov aceptó mirar hacia el año 2019 sin caer ni en la distopía fácil ni en el entusiasmo ingenuo. Su punto de partida fue claro y casi incómodo. Cualquier proyección carecía de sentido si la humanidad no lograba evitar su propia destrucción. Desde ahí imaginó un mundo profundamente atravesado por la tecnología, automatizado en lo cotidiano, donde las máquinas no serían un lujo, sino el fondo permanente de la experiencia humana. Asimov pensó en hogares capaces de preparar comidas de forma automática, en rutinas programadas con antelación, en una vida donde la comodidad sería parte del paisaje. No acertó en cada detalle técnico, pero sí en algo mucho más profundo, la dirección. Imaginó una comunicación que dejaría ser solo voz y pasaría a pantallas capaces de mostrar rostros, documentos, libros, ideas conectadas por satélites que permitirían hablar con cualquier persona en el planeta. La comunicación se volverá visual, además de verbal, escribió hace mucho tiempo, anticipando un mundo que hoy nos parece obvio, pero que en aquella época parecía imposible. El planeta, pensaba, se volvería más pequeño, no porque viajaríamos más, sino porque la distancia perdería relevancia. Pero ahí aparece la paradoja. Cuando la distancia deja de importar, también se diluye la presencia. La tecnología no nos aisló de golpe, lo hizo con suavidad, con eficiencia y con comodidad. Nos dio pantallas, rutinas optimizadas, entretenimiento constante y sin darnos cuenta empezamos a vivir más mediando la experiencia que habitándola en sí misma. Asimov también anticipó una sociedad donde la mayoría de las tareas rutinarias serían realizadas por máquinas, transformando al ser humano en supervisor y cuidador de sistemas. Esto no traería una humanidad sin trabajo, sino una humanidad con un problema nuevo, el sentido. De hecho, una de las advertencias más inquietantes no tuvo que ver con máquinas ni con pantallas, sino con el tiempo libre. Habló de una sociedad de ocio forzado, donde el gran problema no sería trabajar demasiado, sino no saber qué hacer con el tiempo disponible. El aburrimiento, decía, se convertiría en una enfermedad y la salud mental ocuparía un lugar central en todo esto. Hoy, rodeados de estímulos infinitos, seguimos aburridos, cansados y desconectados, no de cosas, sino de significado. Todo funciona, pero no sabemos para qué. Y cuando el sentido se vuelve difuso, algo empieza a requebrajarse por dentro. Vivimos rodeados de gurús y de personas que buscan optimizar el tiempo libre de una manera increíble, incluso cuando este podría estar dispuesto al ocio cotidiano. Y es así como una vez más, las predicciones de este escritor hace más de 40 años atrás repercuten en nuestra sociedad de hoy, en donde el uso de nuevas tecnologías como la IA o la automatización solo pareciera que nos vuelca a que el sistema no pida mayor producción y eficiencia. Lo que me sorprende un poco de la mirada de Asimov es que recientemente, hace muy poco, cuando ya estábamos finalizando el año que ya se nos fue, vi un documental que dejaré aquí el link. Encontré muy interesante porque es una mirada de un escritor que hace mucho tiempo habló de ficción, habló de los robots, habló de la automatización y cómo de cierta forma el internet iba a cambiar nuestra percepción del mundo y cómo muchas veces lo vemos. Queramos o no, este tipo de tecnologías sí nos han moldeado constantemente, lo vemos con las redes sociales, cada vez vemos también cómo los algoritmos juegan un papel importante en cómo nosotros percibimos a las personas o cómo las vemos. Lo puedo también ver aquí en este canal de YouTube, que si ustedes gustan le pueden suscribirse y darle like, porque eso me va a ayudar enormemente a que este canal, por favor, avance. Y nada, ahora nos iremos a otra visión en donde cómo podemos afrontar esta crisis.
de lo absurdo. Decir que la vida no tiene sentido puede sonar en igual medida cierto o insoportable. Desde una postura extrema, podría afirmarse que la existencia carece de un significado inherente y que no hay una razón última que justifique estar vivos. Albert Camus no parte de esta idea para hundirse en el nihilismo, sino para mirarla de frente con honestidad. En el mito de Sísifo escribe que el absurdo nace de la confrontación entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo. Buscamos respuestas, coherencia, dirección, y el mundo no responde. Esta fricción genera angustia, pero también una forma particular de lucidez. Camus escribe desde una Europa devastada por la guerra, donde el progreso había prometido sentido y solo había dejado ruinas. En este contexto, aceptar el absurdo no significa rendirse, sino dejar de mentirse a uno mismo. En una entrevista en 1945 afirmó: aceptar el absurdo en todo lo que nos rodea es un paso, una experiencia necesaria. No tiene por qué convertirse en un callejón sin salida. Al contrario, decía, lo absurdo despierta una rebeldía capaz de ser fecundada. No una rebeldía heroica, sino una íntima y persistente. De ese reconocimiento nacen, según Camus, 3 consecuencias fundamentales: mi rebeldía, mi libertad y mi pasión. Vivir sin garantías, pero aún así comprometerse con la experiencia de estar vivo. El problema es que hoy no solo nos cuesta aceptar el absurdo, sino que hacemos todo lo posible por anestesiarlo. Evitamos el silencio, la tristeza, la incomodidad, el dolor, incluso ser vulnerables ante los otros. Preferimos distracción constante, positividad obligatoria, productividad incluso emocional. Pero negar el absurdo no lo elimina, solo lo vuelve más pesado y más confuso. Camus nos recuerda que no podemos construir sentido sin antes aceptar que la vida en sí misma no nos debe nada. Esa aceptación incómoda y difícil es el primer acto de honestidad radical. Es el primer acto de amor para afrontar nuestra vida. Admitir que no existen garantías, que en esencia todo puede carecer de valor y que aún así, dentro de lo absurdo, hay razones para cargar con nuestras propias piedras a nuestras espaldas. Cuando pienso en Camus, también pienso en esta mirada de estar constantemente en esta lucha por querer adquirir ciertas cosas o este deseo constante por querer ser algo más. Creo que a todos nos ha sucedido de que vamos constantemente al trabajo, hacemos nuestras cosas día a día y pareciera que estuviéramos cargando metafóricamente esta piedra que dice el autor. Aunque suene triste, muchas veces la vida consiste en eso, consiste en pasos constantes, muchas veces llevando un tipo de metodología para poder alcanzar ciertos objetivos. Y eso nos lleva constantemente a una angustia. Esa angustia constante de no saber dónde ir y no saber qué hacer. Aceptar muchas veces que la vida no tiene sentido o que puede llegar a ser absurda, puede llegar a ser abrumador. Pero hay otro autor que me gusta mucho que le habló con respecto a esto. Y muchas veces para poder sobrellevar esto, un sentimiento tan sencillo como la empatía nos podría ayudar enormemente. No es de extrañar que David Foster Wallace intentó algo que hoy parece casi imposible: salir de sí mismo en una cultura obsesionada con el yo. Foster entendió que el verdadero peligro no era solo la falta de sentido, sino el solicismo cotidiano, esa sensación de que todo gira alrededor de nuestra experiencia interna, de nuestros problemas y de nuestras frustraciones. En un discurso, el cual se llama Esto es agua, un discurso que pueden encontrar subtitulado en YouTube, que se los sugiero enardecidamente, afirmó algo tan simple como demoledor: no existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. La única opción que tenemos es qué adorar. Advertía que casi cualquier cosa que pongamos en el centro, dinero, éxito, belleza, validación externa, termina devorándonos desde dentro. Foster no hablaba desde una superioridad moral, sino desde la experiencia del dolor, de la depresión, de la conciencia excesiva. Para él, la verdadera libertad no tenía que ver con hacer lo que uno quiere, sino con algo mucho menos atractivo y más exigente: atención, conciencia, disciplina, el esfuerzo y la capacidad de preocuparse genuinamente por otros en gestos pequeños, repetidos, poco visibles. El tipo de libertad realmente importante implica ser capaz de preocuparse verdaderamente por otras personas y sacrificarse por ellas, una y otra vez, en innumerables formas insignificantes y poco atractivas todos los días. Decía, eso es profundamente contracultural hoy, si lo vemos en cierta manera. No la rebeldía estética ni la opinión incendiaria, sino la empatía sostenida. Foster sabía que esto no sonaba inspirador ni motivacional para nadie, pero insistía que se trataba de la verdad sin adornos. La verdad con B mayúscula trata sobre la vida antes de la muerte, decía, sobre llegar a cierta edad sin sentir que algo especial se perdió sin saber cuándo y en qué momento. Quizás cerca del final, Foster
Intuyó que la conciencia entre el dolor y la lucidez, entre la certeza y la incertidumbre, no se resuelve, pero puede compartirse. Que si la vida no tiene un sentido garantizado, tal vez el gesto más humano sea aliviar, aunque sea un poco, el peso de estar vivos juntos. Al final del mes o de la semana, todos odiamos las filas interminables del supermercado o del estacionamiento. La gran disyuntiva aquí es cómo reaccionamos o comprendemos que los demás están en una posición similar a la nuestra y por ende no deberíamos preocuparnos tanto. Los invito a ver este discurso que se llama Esto es agua, también lo dejaré acá, ya que habla a los chicos de la universidad, a personas que ya están prácticamente titulándose y preparándose para este mundo. Creo que nuestra generación se nos presentó mucho la idea que titulándonos, teniendo nuestras cosas, íbamos a ser completamente felices. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no. La generación actual, la generación Z, cada vez se ve más desolada y más triste por lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Así que lo comprendo completamente. Creo que Wallace es una de las personas que nos podría ayudar a cambiar ese enfoque y a darnos cuenta que muchas veces, siendo mucho más empáticos o tal vez comprendiendo a los demás, también nos podemos llegar a comprender a nosotros mismos. Puede que hace años atrás Asimov nos mostró cómo construiríamos una estructura que nos haría la vida más fácil, pero también que nos fuera alejando lentamente de la experiencia directa con el mundo. Mientras que Camus nos recordó que aceptar el absurdo no es rendirse, sino empezar a vivir con honestidad. Y Wallace nos dejó una intuición incómoda pero necesaria. Si el mundo no tiene significado asegurado y el dolor es parte inevitable de la existencia, entonces quizás la salida no esté en entenderlo todo, sino en comprender al otro. Mundo y persona están en el mismo problema. Estamos juntos en este tipo de confusión, en esta fragilidad, en esta experiencia rara de estar vivos sin un manual de instrucciones claro para nadie. Tal vez no haya una respuesta definitiva ni un destino claro, pero prestar atención, aceptar el absurdo y no olvidar al otro puede ser suficiente para seguir caminando. No hacia ningún lugar en específico, sino hacia adelante. No está de más decir que el mundo está cada vez más raro. No es solo una percepción personal mía, es algo tangible que vemos día a día. Fake news por doquier, videos de animales tiernos hechos con inteligencia artificial, gobiernos derrocados con fuerza militar, multimillonarios que cada vez son más millonarios y muchas veces nos vemos tan solo allí, a la deriva, viendo tal vez la vida como un absurdo o como un nada. Y en esencia, la vida puede ser desafiante, pero es elección nuestra tomarla de la mejor manera posible. Como diría Wallace, esto es agua, y tal vez estemos navegando en una existencia llena de sentido, y en el fondo, aún no nos hemos dado cuenta. Para finalizar, solamente les digo de que intenten de encontrar su propio sentido, intenten de encontrar una manera para que les dé fuerzas para vivir en este mundo. Lamentablemente, como hemos visto en el último tiempo, han sucedido muchas cosas, muchas situaciones que tal vez nos dejan con una mirada amarga con respecto a lo que sería el futuro, pero tenemos que comprender que hubieron épocas mucho peores, que la situación actualmente es solamente un proceso de la historia, en que sí, hay personas que la están pasando mucho peor que nosotros, tal vez otras personas mucho mejor, pero eso no precisamente nos hace completamente felices. Así que es momento que ustedes también dejen en los comentarios con respeto qué opinan de esto, cómo ustedes pueden sobrellevar esta angustia constante de la que es vivir. Y nada, espero de que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo. Adiós. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.